Como se los habíamos anunciado, estamos con el representante de la Cámara del Partido Centro Democrático, Andrés Forero, un hombre que ha luchado por la salud de los colombianos y que le ha hecho frente a estos intentos del gobierno de Gustavo Petro por estatizar todo el sistema de salud. Representante Forero, muy buenos días, muchas gracias por atendernos. Demar, muy buenos días. Un saludo para ti, un saludo para todas las personas que nos ven y nos oyen en este momento en la hora de la verdad. Pues muchas gracias, representante, y permítame una cuñita antes de empezar nuestra entrevista. Acaba de conocerse la carta de renuncia que presenta Ángela María Buitrago Ruiz, la ministra de Justicia y del Derecho del gobierno de Gustavo Petro. Aquí está el documento en el que indica ella por medio de la presente, y con el debido respeto me dirijo a usted para presentar formalmente mi renuncia irrevocable al cargo de ministra de Justicia y del Derecho con efecto a partir del 1 de junio del año 2025. Y habla, por supuesto, de lo que ha sido su gestión. Ya les hablaremos en desarrollo de esa noticia porque queremos conversar con el representante de la Cámara, Andrés Forero. Representante, estas declaraciones del ministro de Salud, Guillermo Alfonso Jaramillo, dando cuenta de la crisis explícita en la CPS, ¿cómo se puede tomar? Realmente muy fuerte para quienes están viviendo una situación de enfermedad, no tienen medicamentos o no logran un especialista. Escuchar estas declaraciones no deja de sorprender. Pues Demar, realmente pues esto nos hace recordar ese viejo adagio que dice que pues a confesión de parte, relevo de pruebas. Básicamente el ministro está diciendo que mantiene en una situación de crisis al sistema de cara a la aprobación de la reforma a la salud. Realmente lo que dice el ministro es que las EPS, mejor dicho, que están intervenidas, las mantienen en cuidados intensivos para que se apruebe la reforma. Ellos han salido a decir que supuestamente tienen otra intención al decir eso, que lo que están buscando es supuestamente que se logren pagar todas las deudas que tienen las EPS, pero pues eso va en contravía de lo que ha dicho el señor presidente de la República y adicionalmente de lo que están haciendo los interventores. Lo que están haciendo los interventores durante todo este tiempo es que han dejado de pagar la deuda previa a la intervención de la CPS. Y obviamente eso ha afectado significativamente a esas promotoras de salud. Por ejemplo, lo que está pasando con 9PS es realmente aterrador. De hecho, ayer teníamos un debate de control político previsto en la Comisión Séptima de la Cámara, donde habíamos citado al señor interventor de la 9PS, el señor Bernardo Camacho, y él no quiso ir. Ayer presentó una excusa de último minuto diciendo que supuestamente tenía unos exámenes cardiovasculares y que por eso no podía presentarse en el Congreso de Colombia. Esta excusa no la presentó cuando fue citado, porque obviamente pues uno entiende que puede haber exámenes que estén previamente citados, pero lo que uno hubiera esperado de parte del señor Camacho, si esto fuera realmente un impedimento, es que apenas recibía la citación nos hubiera indicado que por favor agendáramos el debate, pero no lo hizo así. Dejó que llegara el último día y ese último día entonces decidió no presentarse en el Congreso. Entonces, lo que vemos es opacidad, falta de transparencia, cobardía, porque yo creo que el señor Camacho, que es el interventor de 9PS, está perfectamente claro que no tiene cómo sostener su pésima gestión. Porque es que, Demar, y es lo que un poco nos está dando a entender el ministro, efectivamente, esta CPS, con la llegada de los interventores, en lugar de mejorar, han empeorado. Empeoraron en materia de tutelas, empeoraron en materia de peticiones, quejas y reclamos, empeoraron adicionalmente en materia de cartera. Entonces, a propósito de lo que decía el señor ministro, que las tiene en cuidados intensivos, es verdad, realmente EPS que estaban, pues no voy a decir que perfecto, pero que estaban relativamente bien, como Sanitas y como 9 EPS incluso, con la llegada de los interventores, con la llegada de la mano del gobierno, pues realmente se han deteriorado las atenciones a sus usuarios. Representante, ¿qué está pasando con la justicia frente al tema de salud? Vemos que la Corte Constitucional ha tomado unas decisiones. Hemos visto también que el ministro poco o nada le importan las decisiones de la Corte Constitucional, ¿no? Seguramente en otro gobierno habría un desacato. Aquí no lo hubo. Eh, ¿Qué pasa con esa relación que debería ser tan efectiva para salvaguardar la vida de los colombianos? Pues de mar, no. Entonces hay que decir que la Corte realmente ha estado tratando de tutelar el derecho de los colombianos a la salud. Entonces, lo que pasa es que hay, entre otros, un magistrado muy cercano al gobierno, que es el magistrado Vladimir Fernández, que está precisamente en la comisión de seguimiento de pues, esa sentencia que ha sido tan importante para el país. Entonces, él ha frenado un poco a veces las decisiones, a pesar que se terminan adoptando. Entonces, por ejemplo, hubo una decisión de la Corte que el ministro, aunque le ha pesado, ha tenido que cumplir.
uno hubiera querido que la cumpliera de forma inmediata, pero pues finalmente la ha cumplido de manera progresiva, que es el pago, por ejemplo, de los ajustes de presupuestos máximos del año 2022, que ascendían a 817.000 millones de pesos y hasta el momento ya han pagado 600.000 millones de pesos. Falta un último pago que teóricamente se tiene que hacer ahora en el mes de mayo, pero obviamente esto ha implicado un desgaste adicional de todo el sistema de salud. Y lo otro, que efectivamente ahí sí, hay que decir que ahí era donde se planteaba el desacato. Porque es que esa orden que había dado la Corte Constitucional, que dio la Corte Constitucional del pago de estos ajustes, no es de ahora, la había dado el año pasado y ahí fue cuando el ministro, pues básicamente se burló no solamente de la justicia, sino de los pacientes, y ahí fue donde la Corte amenazó con desacato. Y fue ahí entonces cuando el ministro tuvo que empezar a pagar, no lo pagó todo inmediatamente, sino que lo pagó de manera progresiva. En el otro caso, que es el tema de la UPC, ahí era el primer pronunciamiento de la Corte, entonces realmente ahí no había desacato. Pero lo que acaba de hacer la Corte es decir, oiga, por favor no se ría de la justicia, no se ría de los pacientes y por esa razón vamos a suspender esa pantomima, esa farsa de mesas técnicas que usted supuestamente estaba adelantando y le exigimos que realmente invite o convoque a personas que representen al sector salud. Es que, entre otras cosas, el gobierno dejó de invitar a algunos actores muy relevantes del sector, pero al mismo tiempo invitó a un señor que ni siquiera vive en Colombia, que no es colombiano y que pues es cercano al gobierno, que es el señor Vicente Calvo. Entonces, un poco la Corte está reflejando el sentir de los pacientes, de los actores del sistema, de que el gobierno pues realmente se estaba riendo con esas mesas técnicas, estaba tratando de hacer una pantomima para decir que supuestamente estaba cumpliendo. Entonces, sí, el señor Jaramillo no se caracteriza por el respeto a la división de poderes, ha estado riéndose un poco, pero a pesar de todo, la Corte sí ha logrado que cumpla con algunas actuaciones. Pero una cosa, por ejemplo, a propósito de lo que usted dice, ya no hablando del señor Jaramillo, sino hablando de este señor Bernardo Camacho, el interventor de 9EPS, que Ujú. realmente es una desgracia para el país que esta persona hoy esté a cargo de la EPS más grande de Colombia, con prácticamente 11 o 12 millones de afiliados. Este señor no ha entregado información financiera a la Superintendencia Nacional de Salud. Él y su antecesor, que era el señor Julio Rincón, ellos durante todo este tiempo, desde marzo del año pasado, no han entregado información financiera a la Superintendencia Nacional de Salud. Lo decía el propio ministro hace unos días, no recuerdo en qué espacio, pero decía y reconocía que pues no, que supuestamente ellos no podían calcular la UPC debidamente porque es que no tienen la información de la EPS más grande del país. Pasando por alto, obviamente eso no lo dijo el ministro, que ellos la controlan y que ellas la tienen intervenida. Pero te decía, Demar, que en temas de justicia, por ejemplo, este interventor, me dicen que ya tiene acumuladas órdenes de arresto por más de 10 años, porque no Mm. está cumpliendo los fallos de tutela. Entonces, pues ante eso, ahí uno sí ve que se está riendo de la justicia. Entonces, no paga, o sea, no cumple los fallos de tutela, porque no le alcanza la plata, pero él no es capaz de decirlo, no es capaz de, en cierta manera, hacer valer su juramento hipocrático y mostrar realmente su compromiso con los pacientes, ¿no? A él le interesa es que lo mantengan en ese cargo como interventor y por eso no reconoce una realidad que es inocultable y es que la plata hoy por hoy que le está girando la ADRES no les alcanza. Esto lo reconoció un presidente de la EPS antes de la intervención, que fue muy breve su paso, que fue el señor Aldo Cadena, el que acaba de revelar que en el FOMAC han tenido pérdidas de 2 billones de pesos en solo un año para solamente 800.000 personas, pero entonces en ese momento Cadena también reconoció que la UPC no alcanzaba, pero entonces el señor Bernardo Camacho prefiere seguir acumulando órdenes de arresto en lugar de darle la cara al país y decirle con transparencia y con sinceridad que la plata que hoy le giran no alcanza para pagar las facturas mensuales que están generando las atenciones en salud de sus usuarios. Doctor Forero, los oyentes se preguntan, y con toda razón, si esta situación tiene reversa. Pensemos en que, Dios mediante, en poco más de un año habrá nuevo presidente en Colombia. ¿Esto tiene reversa? ¿Esto se Pues, puede arreglar después de semejante desastre que están dejando? Pues de mar, eso es lo que tenemos que hacer entre todos y pues hay que recordar que ha habido momentos más dramáticos del sistema de salud en el país, como por ejemplo antes de la expedición de la Ley 100 y que logramos construir un arreglo institucional que permitió tener este sistema que no era perfecto, hay que decirlo, tenía problemas, sin duda, pero que implicó el mayor avance social de Colombia en los últimos 30 años y que hacía mucho con relativamente poco. Entonces,
hay que reconocer que estos meses que nos quedan, que son prácticamente 15 meses, son que meses muy complejos. El presidente y pues el ministro está en cierta manera poniendo en riesgo la vida de la gente con tal de tratar de imponer su visión ideológica del sistema. Ellos buscan un avance progresivo de la estatización del sistema. Ellos quieren darle más protagonismo a los alcaldes y gobernadores, con el riesgo de politización y de corrupción. Ellos les molesta el tema privado. Y yo les digo, y esto lo hablo a título personal y a título de mi familia, yo prefiero que mi familia la atienda una EPS, como puede atender a cualquier colombiano, como Sura, que hace las cosas bien, y que no sea el alcalde, el gobernador o el ministro de turno el que finalmente se encargue de definir la red donde van a atender a mis familiares o me van a atender a mí en caso de tener alguna situación en salud. Entonces, en ese sentido, yo lamento mucho lo que está haciendo el gobierno nacional. O sea, está poniendo en riesgo la vida de millones de personas con tal de imponer su ideología y con tal de imponer pues, esos principios estatizantes que los lideran a ellos. Entonces, eso es lamentable. Pero entonces, ¿cuál es un poco lo que yo le puedo decir a las personas? Nos toca resistir este año y 3 meses que quedan de este pésimo gobierno. Obviamente, desde el Congreso vamos a seguir haciendo denuncias. Yo he hecho varias denuncias a propósito, por ejemplo, en una EPS y han resultado. Yo denuncié, Demar, cómo los pacientes que hoy exigen o requieren, más que exigen, requieren diálisis en Nueva EPS, que son 10.000, estaban en riesgo porque el señor Camacho no les pagaba a las clínicas que hacen las diálisis. Entonces, afortunadamente salí porque ahí empezó entonces a girar recursos, porque obviamente se vio el escándalo que se estaba produciendo. Entonces, lo que les podemos decir es que vamos a seguir dando esa lucha, vamos a seguir haciendo denuncias, forzando al gobierno para que Marque el EPS tenga que atender y cumplir con sus responsabilidades y tenemos previo a el cambio de gobierno, pues definir una nueva ruta, definir un nuevo modelo. Porque pues lamentablemente el daño que han hecho al modelo actual ha sido muy profundo y entonces vamos a tener que buscar entre todos una salida a este desmadre en el que metió el modelo de salud del gobierno de Gustavo Petro y sus ministros activistas. Representante, no lo quiero dejar ir sin antes una palabrita sobre lo que ocurrió ayer en el Senado de la República. Ustedes estaban en sesión en la Cámara, pero estaban muy pendientes de lo que estaba pasando en el Senado con el hundimiento de la consulta popular. Su impresión sobre este hecho político tan importante para el país. Pues demás, realmente fueron 2 sesiones, porque también fue una sesión muy extensa el día martes, el día de ayer también, y lo que quedó claro es que al gobierno y al pacto histórico, más que interesarles la aprobación de una reforma laboral, lo que les interesaba era poder hacer proselitismo político con los recursos de todos los colombianos. Por eso, cuando hablaron desde el Senado de la posibilidad de revivir la reforma laboral, la bancada del gobierno se oponía, decía que sí iba a salir. A ellos lo que les interesaba era poder hacer campaña, adelantar la campaña del año 26 con recursos de todos los colombianos y obviamente eso nos parece un abuso. Ahora, ¿qué fue lo que terminó sucediendo? Revivieron la reforma a la salud. Lo que tiene que hacer ahora la Comisión Cuarta, que es a la que le llegó, pues seguramente es de esos 80 o más artículos que pasaron de la Cámara de Representantes, aprobarán algunos reducidos, según lo que han dicho mayorías en el Senado, quieren meterse con el tema de los recargos nocturnos y el recargo dominical. Nosotros hemos planteado que eso suena muy bien, pero puede terminar muy mal, sobre todo para los trabajadores informales y para los pequeños y medianos empresarios, pero entendemos que pueden estar buscando esa salida de compromiso algunos senadores precisamente para evitar que el presidente pueda adelantar las elecciones, pero bueno, lo que yo lamento es pues esa falta de espíritu democrático del ministro Benedetti y del presidente de la República, que ahora pues de manera desconcertante están convocando una huelga general desde el gobierno, desconociendo que esto no solamente va a afectar al país entero, sino que también va a afectar seguramente al gobierno. Representante Andrés Forero, muchísimas gracias por atendernos. Un fuerte abrazo. De mar, a ustedes muchas gracias, un saludo para todos, que Dios bendiga a Colombia. Amén. Así sea. Ya regresamos para hablar con ustedes al oído. Les había prometido desde anoche que hablaríamos de las razones que tiene Laura Sarabia para no estar en la reunión que sostuvo Gustavo Petro con algunos de sus funcionarios desde la China y posteriormente la alocución presidencial. ¿Dónde estaba Laura? Laura se fue. Laura, ¿dónde está? Ya hablaremos con ustedes de eso. Ya regresamos. En la hora de la verdad, Fernando Londoño Hoyos y su equipo de trabajo analizan los temas más importantes del acontecer nacional e internacional.
No se pierda ni un solo minuto. Somos La Hora de la Verdad.